Señora Príncipe, le interrumpo un momentito para darle la bienvenida a la congresista Karina Beteta, que llegó ahí hace un momento y que no leímos a la congresista Lourdes Alcorta, al congresista Daniel Salaverry y al congresista Roberto Vieira. La Procuraduría ad hoc cumplió las acciones dispuestas en el decreto de urgencia mediante los siguientes oficios. Mediante el oficio 260 del 9 de mayo, se solicitó a la Secretaria General del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos precise si lo dispuesto por el decreto de urgencia se aplicará a la adquisición de vehículos realizados por el Consorcio de Ingenieros del Pacífico a la empresa Odebrecht Perú Ingeniería y Construcción SAC el 17 de enero del 2017. La Secretaria General del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos nos informó, y mediante oficio 1628, que dicha adquisición, al haber sido realizada con fecha 17 de enero, antes de la entrada en vigencia del decreto de urgencia, no resulta aplicable dicho dispositivo legal. Esto demuestra la falta de experticia y manera improvisada como vienen trabajando en el Ministerio de Justicia con respecto a la aplicación del decreto de urgencia. Y digo esto porque es evidente que el decreto de urgencia no aplica a esta venta celebrada con fecha anterior a la vigencia del mismo. Con oficio 288 de fecha 12 de mayo del 2017, la Procuraduría cumplió con informar el monto aproximado de la reparación civil a ese momento relacionado a la empresa Odebrecht Perú Ingeniería y Construcción SAC respecto a la venta a favor de la empresa Edicas. A la fecha, no tenemos conocimiento si dicha venta se llegó a concretar. Congresista Lourdes Alcorta. Gracias. Saludar a la procuradora Príncipe Trujillo. No le entendí bien, ¿el decreto no alcanzaba para la venta de Olmos? Nada más. Señora Príncipe. Bueno, su pregunta es si... Si el decreto de urgencia que había sacado la ministra, 003, no alcanzaba para aplicarlo a la venta de Olmos. Si cubre o no la venta de Olmos. O sea, Eso, ¿el decreto se aplica para la venta de Olmos o no se aplica? Es que no sabemos porque nadie nos puede decir si estaba en proceso la venta de Olmos o no estaba en venta de Olmos. Lo que estoy manifestando es que la Procuradora nunca recibió una comunicación en el cual el Ministerio de Justicia le solicitara, estime el monto de la reparación civil, como dice el decreto de urgencia. Presidenta, pero yo creo que la pregunta no era esa. La pregunta era si el decreto de urgencia 003 está también dentro de los parámetros de cualquier cosa que pueda pasar en Olmos. O sea, si Olmos se vende o no se vende, ¿hay que aplicar el decreto 003 o no? Siempre y cuando lo quieran comunicar. De acuerdo. Pero entonces, ¿el decreto 003 es vigente para Olmos también? Claro que sí. Ya, perfecto. Sí, congresista Karina Beteta, luego congresista Gino Costa. Gracias, Presidenta. Saludando a la señora Príncipe. Lo que he entendido de la consulta de la colega Alcorta es de que si este decreto de urgencia alcanzaba, ¿no?, a Olmos, alcanza siempre y cuando la venta es posterior a la vigencia del decreto de urgencia, pero si la venta, según información que habría dicho el señor Mauricio Cruz, si habría sido a noviembre, obviamente no podría alcanzar porque la norma no puede ser retroactiva. Solamente eso, Presidente. Gracias. Congresista Gino Costa. Señora Príncipe, puede continuar. Señora Presidenta, quiero pedir, por favor, si la doctora Rojas puede, es que hay muchos papeles y necesito que me apoye, si puede sentarse. Sí, por supuesto, Sí, que se acerque la doctora Rojas.
Señora, perdón. Tienes que anotarme. A la fecha en que dejé el cargo, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos no ha informado a la Procuraduría ad hoc el interés de ninguna empresa en adquirir las acciones que tiene Odebrecht en las concesionarias Transvase Olmos y H2O Olmos, así como de ningún otro activo del indicado grupo empresarial. Tampoco se ha requerido a la Procuraduría señale la cifra estimada por concepto de reparación civil a favor del Estado. De haber recibido esa comunicación, la Procuradora Ampuero hubiese dado cumplimiento a lo dispuesto por el Decreto de Urgencia 003-2017, indicando al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos el monto estimado de la reparación civil a ese momento, conforme lo hizo anteriormente cuando el MINJUS se lo requirió. Conclusiones respecto del decreto de urgencia. La medida cautelar de inhibición. Estando a que la medida cautelar de inhibición ha sido dictada en fuero jurisdiccional, el que permite la revisión de las decisiones judiciales en segunda instancia, en el supuesto negado de que el pedido de la Procuradora Ampuero contraviniera el decreto de urgencia, la segunda instancia del Poder Judicial podrá corregir cualquier situación. Por tanto, incluso en este extremo, existe error en la valoración de los hechos de la ministra Pérez Tello y el premier Zavala. Dos, la ministra de Justicia versus la ministra de Justicia. Las declaraciones de la ministra de Justicia en torno a la venta del proyecto Olmos y la actuación de la Procuradora Ampuero muestran claras contradicciones. Responsabiliza a la Procuradora de la frustrada venta de Olmos, para luego señalar que ni el propio Ministerio de Justicia sabía de esta. ¿Cómo determina responsabilidad a la ex procuradora Ampuero si es que no conoce el estado real de la transferencia? Tres, el decreto de urgencia es solo una excusa para la arbitraria decisión. Hasta el 19 de julio no existió documento alguno que determine responsabilidad o incumplimiento de funciones de la Procuradora Ampuero. La supuesta vulneración de la Procuradora ad hoc al decreto de urgencia, tan repetida por la ministra de Justicia, fue determinada en un documento dirigido a su despacho el mismo 19 de julio, día que anuncia en televisión que le retira la confianza, sin siquiera esperar el pronunciamiento formal del Consejo de Defensa Jurídica del Estado. El Ministerio de Justicia nunca expuso que la salida de Odebrecht del país era una decisión del Ejecutivo. No existe documento alguno en el que el Ejecutivo, en general o en particular el Ministerio de Justicia, haya impartido instrucciones a la Procuradora Ampuero para que ésta se abstenga de ejercer cualquier acto que impide u obstaculice la salida del país de la empresa Odebrecht. Tampoco se remitió documento alguno al Consejo de Defensa Jurídica del Estado. Del mismo modo, en ninguna parte del contenido del decreto de urgencia se expresa lo que la ministra de Justicia ha indicado en reiteradas oportunidades. 5.
posición de la presidenta de la Comisión Multisectorial encargada de la aplicación del decreto de urgencia. La señora Karina Flores, secretaria general del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, el 28 de abril del presente año indicó que, lo he dicho hace un momento, el decreto de urgencia no busca sustituir ninguna actuación procesal ni medida legislativa y o jurisdicción prevista en el régimen general para asegurar la protección del interés del Estado en cuanto a la recuperación que le asiste por daños y perjuicios. Y que los procuradores, fiscales y jueces cuentan con disposiciones normativas que les permitirían solicitar y o adoptar medidas con efectos semejantes a algunas disposiciones del decreto de urgencia. Señores, a confesión de parte, relevo de prueba. Por tanto, la actuación de la ex procuradora Ampuero no estaba restringida en lo absoluto en el decreto de urgencia, pudiendo solicitar incluso la inhibición. ¿Cómo es que la ministra Pérez Tello sostiene prohibiciones o restricciones a la procuradora cuando quien preside la comisión encargada de la aplicación del decreto de urgencia afirma todo lo contrario? Asumimos entonces que la secretaria general del Ministerio de Justicia también ha perdido la confianza de la ministra de Justicia. Sí, señora Príncipe, el congresista Costa le solicita una interrupción. Congresista Costa. Gracias, presidente. Saludo a la doctora Príncipe y a los colegas. La pregunta es, si la Procuraduría ad hoc no tenía conocimiento de la venta de Olmos, porque entiendo que la información de que Olmos habría sido vendida en noviembre del 2016 es posterior y es el dicho de Mauricio Cruz, pero aparentemente en el momento en que ocurren los hechos que estamos discutiendo, la Procuraduría no tenía conocimiento de que se iba a vender. Entonces, ¿por qué es que la Procuradora interpone una medida cautelar para impedir la venta? Gracias, presidenta. Señora Príncipe. Congresista Lourdes Alcorta, ¿es sobre el tema o Sí, esperamos sí, sí. que responda? Sobre Para el tema. complementar la pregunta. Sí, lo que pasa es que Congresista no sabemos en realidad si se ha vendido o no se ha vendido Olmos, para comenzar. Ese es el tema. La pregunta que tiene el señor Costa vale como la que le hice hace un rato y la que hizo la congresista Betrita y el congresista García Belaunde. No sabemos si Olmos se ha vendido, no sabemos si el decreto de urgencia se somete a eso. O sea, estamos en el bolero. Pero lo que sí sabemos, presidenta, es que sí se interpuso una medida cautelar por parte de la Procuradora y ese es el tema, ¿no es cierto?, que llevó a su destitución. Entonces, sería interesante saber cómo, si no se sabía de la venta, se interpone una medida cautelar para impedir la venta. Congresista Salaverry, para aportar sobre el mismo punto antes Sí, de gracias, escuchar la presidenta. respuesta. En todo caso, quisiéramos que la doctora Príncipe nos explique si esta medida cautelar era una medida integral para todos los proyectos que tenía Odebrecht y que no pueda transferir ninguna participación, ninguna acción o solo específico para Olmos. Señora Príncipe. Señora presidenta, le quiero pedir un inmenso favor. No sé si me permiten concluir con la exposición, porque ahí van algunas respuestas. Para terminar, en todo caso, congresista Becerril. Gracias, presidenta. Hay que tomar en cuenta que en una primera instancia los consejeros de la región de Lambayeque se oponen a la venta o transferencia de las acciones de Odebrecht en Olmos. Pero luego viaja el ministro Thorn con la ministra de Justicia, Marisol Pérez Tello, a convencer tanto al presidente regional como a los consejeros que se haga posible esa venta. ¿Cuándo fue? El 10 de abril del año
2017. Entonces yo creo que ahí viene el tema, cuando ya ven la inminencia de que quieren vender, porque había tanta interés de que se venda, no sé por qué, porque en ningún momento ni el premier o el presidente o el ministro de Economía o la ministra de Justicia no han ido a ningún otro lugar a presionar para que se venda, porque Olmos sí. Entonces también acá, al ver esa inminencia, seguramente la Procuradora puso esa cautelar de inhibición. Gracias, presidente. Continúe, señora Príncipe. Gracias, señora presidenta. 6. ¿De dónde sale la disposición de retirar del país a Odebrecht y desde cuándo? Del oficio 2000 de fecha 19 de julio del 2017 firmado por la secretaria general del Ministerio de Justicia, quien a su vez actúa como presidenta de la Comisión Multisectorial del Decreto de Urgencia, dirigido a la ministra de Justicia con copia al Consejo de Defensa Jurídica del Estado, resalto que recién en ese documento se dice que la inhibición habría colisionado con los claros objetivos del DU, cuáles son: incentivar la terminación de toda relación entre el Estado y las compañías corruptas a través de una salida ordenada que no impacte adversamente en los proyectos. B. Cautelar el pago efectivo de la reparación civil, detrayendo del precio de las transferencias lo que corresponda. Sin embargo, esto que sostiene la indicada funcionaria no está contenido ni puede interpretarse o colegirse del contenido del decreto de urgencia. Finalmente, señora presidenta, voy a hacer una cronología de los hechos ocurridos. En marzo de 2007, la ministra me manifiesta el malestar del Ejecutivo respecto del trabajo de los procuradores Amado Enco, procuradora anticorrupción, y Caterina Ampuero, procuradora ad hoc, a partir de la denuncia por el caso Chinchero, donde se encuentra investigada la actual ministra de Desarrollo e Inclusión Social, quien en esa época era viceministra de Transportes y Comunicaciones, Fiorella Molinelli, y el vicepresidente Vizcarra, cuyo pronunciamiento por parte del fiscal de la Nación se encuentra pendiente, o sea, con respecto al vicepresidente. Y el pedido de investigación contra el presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski. Recordemos que el premier Fernando Zavala salió a declarar a los medios y pidió correctivos para los procuradores. La ministra Marisol Pérez Tello trató de corregir esas declaraciones, indicando que ese sería un tema que se trataría en el reglamento del Decreto Legislativo 1326 sobre la creación de la Procuraduría General del Estado, que coincidentemente por esos días se encontraba en proceso de redacción. Aquí cabe recordar la denuncia de la Procuraduría ad hoc, se filtra en el diario El Correo, y la ministra me dice en una conversación que el premier pregunta si eso es verdad. A los 2 días de estos acontecimientos, el 6 de marzo de 2017, la ex procuradora Caterina Ampuero da una conferencia de prensa dando cuenta del trabajo efectuado durante su primer mes de gestión. Entre sus acciones se encuentra el pedido de investigación presentado al fiscal de la Nación contra el presidente Pedro Pablo Kuczynski. Este es el inicio de los frecuentes malestares que el presidente y el señor Fernando Zavala manifestaban a la ministra Marisol Pérez Tello y que ella me los transmitía durante nuestras conversaciones personales y a través de mensajes de texto y voz vía WhatsApp. 4. El 31 de marzo del 2017, el presidente Pedro Pablo Kuczynski
rinde su manifestación testimonial a pedido de la procuradora Ampuero por el caso de la Interoceánica, respecto a cuando se desempeñaba como ministro de Economía y Finanzas de la ahora prófugo Alejandro Toledo Manrique. Fui informada por la procuradora Ampuero que durante la diligencia llevada a cabo en Palacio de Gobierno se evidenció el malestar e incomodidad del mandatario durante el interrogatorio que ella le efectuó. 5. Todo esto ocasionó que el malestar en el Ejecutivo se acrecentara y se me insistiera en el pedido de sacar del cargo a la procuradora Ampuero. Eso era lo que frecuentemente me manifestaba la ministra Marisol Pérez-Tello, frente a lo cual siempre respondí que si yo incomodaba al gobierno, podían retirarme del cargo. La ministra respondió siempre de manera negativa. Cuando la procuradora Ampuero salió a los medios a denunciar la falta de habilitación presupuestaria y mostrar las instalaciones y condiciones en las que venía laborando con su equipo, la ministra me manifestó exasperadamente su malestar por este hecho. El recrudecimiento del fastidio del presidente y del premier Fernando Zavala se manifiesta cuando, según lo indicado por la ministra Marisol Pérez-Tello, le daban de plazo hasta el 15 de junio para retirar a la procuradora Ampuero. Por tanto, queda claro que la inhibición fue solo la excusa para retirar a la ex procuradora. Me permito aclarar una vez más que yo no renuncié, como falsamente lo ha expresado la ministra. Por el contrario, siempre dejé establecido que ella podía retirarme del cargo cuando lo estimara pertinente. Quiero hacer referencia a fechas importantes. Lunes 10 de julio. La ministra me convoca a reunión en su despacho del ministerio para hablar sobre el pedido de inhibición de la procuradora Ampuero y me manifiesta que el presidente y el premier Zavala le han pedido una vez más sacar a Ampuero. Ante ello, mi respuesta fue: no la voy a sacar, primero me sacan. Miércoles 12 de julio, la ex procuradora Ampuero interpuso queja de derecho contra la disposición de no al lugar a formalizar y continuar con la investigación preparatoria contra el presidente Pedro Pablo Kuczynski. Jueves 13 de julio, la ministra me dice que a pedido del presidente y del premier debía sacar a la procuradora Ampuero y que tenía que llevar el proyecto de la resolución al despacho a más tardar a las 5 de la tarde de ese día. Respondí que no lo haría porque no existe ningún fundamento o razón. Las manifestaciones de la ministra siempre fueron subjetivas. El que no le gustara a la procuradora Ampuero no era un motivo para destituirla. En ese momento le pido que conversemos el día lunes siguiente, esto con la finalidad de reflexionar sobre la decisión y sus graves consecuencias. Lunes 17 de julio, le informo a la ministra que mi decisión no ha variado. Además, le digo que estos hechos son una injerencia política y que yo lo denunciaría públicamente. La ministra insiste y me manifiesta que si para sacar a la procuradora Ampuero tenía que sacarme, lo sentiría mucho, pero igual lo haría. Con todo y eso, le dije que mi decisión también se mantenía y que no retiraría a la procuradora Ampuero.
Al momento de retirarse de mi oficina, porque la conversación fue en las instalaciones del Consejo, la ministra Marisol Pérez Tello me manifiesta que antes de tomar cualquier determinación me comunicará lo pertinente. Miércoles 19 de julio me enteré de mi supuesta renuncia nunca presentada por medio de la televisión. Al día siguiente se publicó la resolución por la que la ministra decide dar término al encargo de presidir el Consejo de Defensa Jurídica del Estado, lo que prueba que no renuncié y que la ministra mintió al país. Lo narrado, señora presidenta, señores congresistas, no es un simple recuento de hechos, es la cronología de la arbitrariedad, abuso y actitud soberbia adoptada por un gobierno que al sentir tocado, no sé qué interés particular, ha arrasado con la institucionalidad del sistema de defensa jurídica del Estado, ha traicionado sus promesas electorales, ha sembrado la impunidad de empresas corruptas y finalmente ha frustrado la necesaria creación de la Procuraduría General del Estado. Todo lo que se ha expuesto y documentado me hace pensar de manera casi definitiva que no existe voluntad política real de parte del Ejecutivo de luchar contra la corrupción. Así lo demuestra el show que el gobierno montó para destituir a la ex procuradora Ampuero y desbaratar el Consejo de Defensa Jurídica del Estado, incluida mi separación. He quedado impactada con la manera en que se nos separó, habiendo podido utilizar otros mecanismos que evitaran este penoso espectáculo de la política peruana. No puedo dejar de decir que me siento decepcionada. La reivindicación que como gesto se tuvo con mi persona fue solo eso, un gesto. Finalmente, este gobierno es más de lo mismo. Sin duda, queda demostrado que con colisión o sin colisión de la inhibición con el decreto de urgencia, este último tiene múltiples fragilidades y no es el instrumento normativo que permitirá la solución de este grave problema. Señora Presidenta, permítame hacer algunas recomendaciones. Me permito sugerir que la Comisión cite e indague a la presidenta de la Comisión Multisectorial encargada de la aplicación del decreto de urgencia 003-2017, señora Karina Flores, para que informe sobre la efectividad de la aplicación del decreto de urgencia, además de precisar cuánto es el monto retenido hasta la fecha, así como el estado de cuenta del fideicomiso. El decreto de urgencia es muy frágil. Si este penoso hecho ha logrado algo positivo, es evidenciar la ausencia de estrategia del gobierno para afrontar la difícil situación planteada por Odebrecht. Por tanto, estimo necesario recomendar la revisión y modificación pertinente de la referida norma. Por las razones expuestas, señora Presidenta, vinculadas todas ellas a la ausencia de voluntad del Ejecutivo en cuanto a constituir una institución autónoma e independiente, considerando que la norma contenida en el Decreto Legislativo 1326 concibe un organismo público que a todas luces
no será respetado como los hechos lo demuestran, estimo ineludible hacer un llamado al Congreso en su conjunto para que se aboque a la creación de la Procuraduría General de la República como organismo constitucional autónomo. Muchas gracias, señora presidenta, señores congresistas. Gracias, señora Príncipe. También damos cuenta de que hemos recibido la documentación que usted ha alcanzado para sustentar sus afirmaciones y habiendo hecho referencia a conversaciones y mensajes, quisiéramos también conocer si estos los pone a disposición de la comisión en lo que se considere pertinente en el ejercicio de la función que nosotros realizamos. Sí, señora presidenta, tenemos todos los documentos que se los podemos alcanzar en este momento. Correcto. Además de lo que usted ha usado como argumento para sustentar con respecto a las presiones que habría recibido que se encuentran en mensajes que, si bien es cierto, nosotros accedemos a ellos a través del levantamiento del secreto de las comunicaciones, pero en otras ocasiones, cuando es necesario, si es que la persona que ha informado está en posición de entregarla sin que esto vulnere principios constitucionales porque se mantienen dentro del ejercicio de investigación y de la reserva que esta comisión tiene, también quisiéramos conocer si los pone a disposición. Cuando me lo solicite la comisión. Gracias, señora Príncipe. Se ofrece el uso de la palabra a los señores congresistas que deseen formular preguntas. Congresista Gino Costa.